inmediato escucharemos las palabras del excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá. Santo Padre, desde la llegada del primer miembro de la Compañía de Jesús a Panamá, hace 450 años, el padre Jerónimo Ruiz del Portillo, la Orden ha jugado un rol muy importante en la educación de miles de hombres y mujeres que hoy sirven a nuestro país. Fue la formación que recibí de sacerdotes jesuitas en el Colegio Javier la que me permitió estar aquí con usted, un Santo Padre latinoamericano, en un evento global como este, en el país que me ha dado la oportunidad de servirle como presidente. Fue la formación que recibí de sacerdotes jesuitas en el Colegio Javier la que me permitió estar aquí con usted. Fue la formación que recibí de sacerdotes jesuitas en el Colegio Javier la que me permitió estar aquí con usted. Fue la formación que recibí de sacerdotes jesuitas en el Colegio Javier la que me permitió estar aquí con usted. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.
amigos, un saludo de Cusatón. Tal vez este no sea un video que traiga buenas noticias, mientras vemos en la JMJ Panamá 2019 al presidente Juan Varela reconocer que gracias a su educación jesuita ha logrado ser presidente. ¡Wow! Realmente no es algo liviano de decir, porque podemos confirmar con nuestros propios ojos lo que presidentes de Estados Unidos constantemente advertían sobre la orden jesuita, que era una orden cuyo objetivo era, en esa época y al parecer sigue siendo aún, la dominación total del mundo, con el Papa de Roma a la cabeza como gobernante único mundial, y así poder conseguir finalmente la imposición de las doctrinas católicas en el mundo entero. Esta religión, mezclada además con la adoración a la naturaleza, al sol, la luna y el ejército del cielo a través de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, junto con el espiritismo, que es la loca creencia de que los muertos andan por ahí, unos van directo al cielo y otros al infierno, y otros quedan hasta vagando en el mundo. Son estas tres creencias la base para enredar al mundo entero en un nuevo oscurantismo del siglo XXI. Es decir, podemos ver con nuestros propios ojos el gran éxito de esta orden jesuita para poner presidentes, gobernadores, senadores. El éxito de esta orden solo puede explicarse con la ignorancia del católico común y además del ciudadano simple, inclusive el no católico, que no tiene ni idea de la existencia de esta orden y de la red de poder y dominación que ha tejido sobre el mundo entero. Y nosotros hoy en día tan fácilmente lo hemos podido comprobar, que controlan todo, la derecha y la izquierda, el azul y el rojo, el comunista y al capitalista, al demócrata y al republicano, al evangélico y al islámico. Nada más miremos el caso de Venezuela, que es uno de los casos más patéticos del mundo, donde un jesuita apoya a Maduro y otros jesuitas están del lado de la oposición. Resulta, amigos, que estos jesuitas son los que han creado la masonería, y la masonería es esta orden, que también es una orden católica, que controla ambos lados de la operación. Y esto sucede en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta cualquier país. Vemos a Donald Trump, quien estudió en la Universidad de Fordham, que es una universidad jesuita, y vemos a Hillary Clinton, que continuamente está dando lecturas en la Universidad de Georgetown, que es una universidad jesuita, y al mismo tiempo designó a su presidente de campaña, el cual es un jesuita declarado. La lista es demasiado larga. Cada gobernante de cada país, inclusive a niveles medios y pequeños, alcaldes de pequeñas poblaciones, gobernadores, todos han sido entrenados y estudiados en universidades jesuitas. Realmente es remarcable, amigos, esta red de poder que ha tejido esta orden jesuita, lo cual contrasta con su capacidad para manipular inclusive medios de comunicación, para que el público no tenga ni idea de quién es el verdadero poder detrás del poder. Pero además hemos podido confirmar hoy en día con nuestros propios ojos que la orden jesuita es dueña del 95% de universidades de cada país del mundo, sean entre comillas aparentemente católicas o tal vez parece que no lo fueran. No importa, son propiedad de esta orden, y no son solo dueños de universidades, sino también de colegios y de instituciones educativas. Y si a alguien se le diera por sumar la riqueza de esta orden jesuita católica,
Dicha riqueza sobrepasaría con creces la riqueza de los Rothschild y de todos los ricos de la revista Forbes del mundo sumada entre sí. Y es que la mayoría de estas universidades, amigos, tienen además unos costos, unas tarifas tan excesivas y tan costosas que están nada más disponibles para una élite muy rica y poderosa de cada país. Inscribirse en una de estas universidades equivale a pagar lo que podría ser el valor de un vehículo último modelo cada 6 meses a una de estas universidades. Estos jesuitas de esta manera se han apoderado para sí las mentes más nobles, las élites de cada nación, por supuesto, los futuros gobernantes, para instruirlos en una falsa ciencia y en un oscurantismo, en un ocultismo, en una masonería, lo cual ya este canal les ha revelado cómo estos presidentes se andan saludando con un saludo secreto y cómo también estos sacerdotes se saludan con un saludo secreto, y todo es explicado bajo esta orden secreta de la masonería y después bajo esta orden de los jesuitas, cuyo objetivo es lograr que los estados aprueben una unión de iglesia y estado mediante la inclusión de doctrinas comunistas como el bien común en las leyes de cada país. Por tanto, el populacho no se dará cuenta de que la iglesia ya se ha unido con el estado, porque el estado ya habrá aprobado leyes para proteger las doctrinas sociales de la Iglesia Católica. Pero por supuesto, todo esto debe conseguirse a través del colapso de cada país y del mundo. Este es el objetivo final, porque a través de este colapso se sellará la unión de Iglesia y Estado. Mientras tanto, vemos cómo estos jesuitas aumentan el costo de las tarifas de sus universidades para asegurarse que solo la élite más rica y poderosa de cada país sea la que tenga acceso a sus enseñanzas, mientras que la mayoría de la población de menores ingresos queda despojada de la educación privada por su alto costo y su única alternativa es estudiar en el sistema de educación público, colapsando la capacidad del Estado para otorgar educación gratuita a tantos estudiantes. Por supuesto, amigos, que no podemos dejar de analizar el colapso moral y la crisis del gobierno sin dejar de mirar a todas estas universidades jesuitas, pues no es en ellas donde han estudiado el 99.99% de los gobernantes de América y del mundo. Entonces, ¿a quién podremos culpar si nuestros gobernantes estudian en sus universidades y son en sus universidades donde son adoctrinados? ¿A dónde podemos mirar? Si es ahí, en esas supuestas almas mater, donde se adoctrina a los presidentes en sus extraños movimientos. Y por tanto, amigos, es esa la raíz del problema de lo que se vive, no solo en Estados Unidos, sino en Sudamérica sobre todo, porque son las universidades jesuitas las que han soportado y las que son base para la falsa ciencia que vivimos hoy en día, para el engaño de la NASA, para el engaño del viaje a la Luna por parte de la NASA. Todo es soportado teóricamente por las universidades jesuitas. Son ellas las que instruyen a los gobernantes de turno, y esta orden jesuita es la que inicia a cada gobernante en la masonería. Y recordamos, amigos, las advertencias de algunos presidentes de Estados Unidos, las cuales han sido guardadas en el polvo del falso sistema educativo de esta orden jesuita al servicio del Vaticano, cuyo único objetivo es instaurar una unión de Iglesia y Estado con el Papa de Roma a la cabeza, todo lo cual debe ser logrado a través del colapso de la democracia y de la república. Y como América
tiene un sistema de república. Por supuesto que es en América donde más vamos a ver esta situación. El caso de Venezuela es realmente muy práctico y vemos la masonería totalmente en todo lo que sucede en Venezuela. Pudimos confirmar en videos pasados que Leopoldo López es un caballero templario, es un masón que además estudió en una universidad jesuita llamada la Universidad Católica Andrés Bello, al igual que su esposa Lilian Tintori, al igual que el criptojudío Enrique Capriles, al igual que el usurpador, el masón Juan Guaidó, todos egresados de la misma universidad jesuita. Ahora no me llamen madurista o oficialista, porque realmente no me interesa para nada la política, pero hay que decir la verdad, porque a Maduro también lo apoyaba un jesuita. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, amigos? ¿Acaso es el mundo estúpido? ¿Nadie puede entender qué es lo que sucede? Por supuesto que el pueblo cree que lo que está sucediendo es un supuesto intento para derrocar a Maduro, sea que suceda o no suceda, porque sabemos que ellos están al tanto de lo que se habla de ellos y según lo que se hable, ellos actuarán. Entonces no podemos simplemente decir que van a hacer esto o lo otro, porque todo es algo que está sucediendo mientras hablamos, pero vemos ambos bandos que finalmente son controlados por la orden jesuita. El objetivo final es simple, una unión de iglesia y Estado, porque finalmente, muy pronto, se escuchará decir que nuestros líderes, nuestros gobernantes son incapaces de gobernar sin la vigilancia de la Iglesia Católica, y por tanto es debido a esto que se debe unir a la Iglesia y al Estado. Es decir que las democracias van a colapsar, la república va a colapsar. Ya les he explicado los 3 pilares de la masonería para hacer colapsar toda sociedad. El colapso del sistema monetario, ya lo vimos perfectamente en Venezuela, se cumplió al pie de la letra y sigue el mundo entero. Segundo, la desmoralización de la sociedad a través de la música y la televisión, también lo estamos viendo perfectamente en todo el mundo. Y tercero, la degeneración del sistema de gobierno a través de la corrupción generalizada de los gobernantes. Lo estamos viendo perfectamente en toda América. Todos los gobernantes de América han caído en una corrupción degenerada y todos han estudiado en universidades jesuitas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si ellos han hecho sus posgrados, sus MBA, sus magísters en estas universidades y finalmente estos gobernantes terminan en una corrupción generalizada y descarada y han sido instruidos en universidades jesuitas, todos han pasado por universidades jesuitas, pues no es apenas lógico que culpemos al sistema educativo de esta poderosa orden del colapso generalizado de la sociedad, la orden jesuita, porque sabemos que Fidel Castro fue adoctrinado por un sacerdote jesuita. Es decir, la lista es interminable, amigos. Este video demoraría 3 horas. Todos los gobernantes, inclusive los más pintorescos, por ejemplo como Fidel Castro, todos han sido adoctrinados por jesuitas. También la élite rica y noble de cada país. Y peor aún, amigos, son los jesuitas los que han creado la masonería. Y es desde la masonería que se gobierna, no desde el Congreso o la Cámara Legislativa de cada país. Pero la pregunta es, amigos, ¿por qué nuestros gobernantes han caído en esta confusión, en esta corrupción, buscando además la ganancia mala vida, la riqueza en esta tierra, el poder mundano, creyendo que pueden arrepentirse cada domingo mientras se quedan con el botín? Entendamos algo, amigos. Una de las doctrinas que más está constantemente enseñando la Iglesia Católica es la doctrina del buen ladrón. Es increíble
pero tú no es sino que pongas El Buen Ladrón en Google e inmediatamente te van a salir páginas católicas enseñando la doctrina del buen ladrón. Es posible que nuestros gobernantes sean instruidos en universidades jesuitas sobre la doctrina del buen ladrón, y es por eso que ellos pues tengan a bien apoderarse de un pedazo del erario público. Pues el buen ladrón se arrepintió justo ahí, en el último momento. Jesús es tan bueno, ¿verdad? La doctrina del buen ladrón. Pero oh no, amigos, eso no es lo que nos relata la Biblia. La Biblia nos muestra algo muy, pero muy distinto. La Biblia nos muestra que el que roba y no devuelve lo robado, jamás será perdonado. Es decir, que si tú te arrepientes ante tus pecados, es decir, que si tú te arrepientes de tus pecados, pero no devuelves eso que te robaste, pues ese arrepentimiento no es aceptable ante nuestro Señor Jesús. Porque el que se roba una bicicleta y se arrepiente de haberla robado, pero se queda con ella, en realidad no se ha arrepentido. Es como obvio, ¿verdad? Pero el buen ladrón, Ecusatón, mira al buen ladrón, él se arrepintió justo. Sí, amigos, a ti también te han adoctrinado, y a los gobernantes de este mundo también los han adoctrinado, y es por eso que es tan malo que se una la iglesia y el Estado, porque de repente un gobernante puede pensar que todo es posible, inclusive Dios es tan bueno, ¿verdad? Pero no es así, porque dijo Jesús: ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Habacuc 2:9. La gran crisis de la corrupción en los gobernantes de cada país y de cada ciudad de América solo puede ser explicada porque son adoctrinados en universidades jesuitas católicas en la doctrina del buen ladrón, y ellos creen que pueden arrepentirse y quedarse con el dinero que se robaron. Y lamentablemente, amigos, Ecusatón les va a dar una revelación demasiado increíble, demasiado irrefutable, en el cual, amigos, van a darse cuenta de la verdad. Y si algún gobernante me escucha, debo desde ya decirle que la respuesta es un rotundo no. Jesús jamás aceptará el arrepentimiento inmundo. Es decir, aquel que se roba algo y no lo devuelve, jamás se habrá arrepentido. Porque recordemos a Zaqueo, ese cobrador de impuestos que cobraba impuestos de más a su pueblo. Algo que está sucediendo hoy en día en todo el mundo. Vemos cómo al pueblo se le cobra impuestos de más a través de la inflación, o vemos cómo el gobernante además se roba los impuestos también directamente o indirectamente. Todo esto, amigos, se centra en la figura de aquel cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era ese Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y este Zaqueo invitó a Jesús a que se hospedara en su casa. Y Zaqueo le dijo a Jesús: he aquí, Señor Jesús, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y justo después de que Zaqueo pronunció estas palabras, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que Zaqueo se salva por su fe, pero esa fe lo llevó a devolver lo robado, y por tanto su fe quedó demostrada. Así que si hubiera solamente actuado en fe y no hubiera devuelto lo robado, pues su fe estaría muerta, porque sin fe Zaqueo no habría jamás devuelto lo robado. Por tanto, amigos, a todos los modernos saqueadores del siglo XXI,
a los de América, de Estados Unidos y el mundo entero, que pertenecen además a órdenes secretas, masonería, orden jesuita, caballeros templarios o de Malta o de Columbus, en fin, todos los que han robado a través de las arcas del Estado, ya sea cobrando impuestos de más al pobre pueblo ignorante o a través del saqueo de las arcas del Estado, más les vale devolver lo que han robado, porque la hora viene en la cual las riquezas desaparecerán y lo que hubieran podido devolver para salvar su alma se va a esfumar para siempre. Porque, amigos, es realmente lamentable que nuestros gobernantes sean adoctrinados en esta doctrina del buen ladrón. Si un gobernante entendiera, o un profesional, que cuando roba un pueblo o cualquiera que robe a otra persona, entendiera que no podrá jamás obtener la salvación a menos que devuelva lo robado, les aseguro que no habría corrupción ni robo en el mundo. Pero el problema está en que las personas creen en esta doctrina del buen ladrón, y de vez en cuando algunos se arrepienten y son enviados a repetir 20 oraciones y a dar el 20% del botín como ofrenda, pero no. Esto no funciona así. Amigos, la Biblia nos dice que hay que devolverlo todo. Ahora, les voy a mostrar en verdad el significado de la doctrina del buen ladrón, y van a quedar con la boca abierta, porque el buen ladrón en verdad se arrepintió antes de morir y fue perdonado por Jesús. Y muchas personas dicen, ¿te das cuenta, Ecosatón? El buen ladrón consiguió arrepentirse a pesar de que era ladroncillo, ¿ves? Ecosatón, yo también puedo. No, amigo, lo lamento. Y te lo digo porque tal vez estés a tiempo de salvar tu alma. Porque hasta el Papa Francisco, basado en la doctrina del buen ladrón, se robó un crucifijo. Lo peor es que se lo robó a un muerto. No puede ni siquiera devolvérselo. ¡Qué increíble! Todos podemos hacer cosas malas y arrepentirnos. Sin embargo, para los que aún pueden obtener arrepentimiento, para los que aún tienen tiempo de vida para hacerlo, amigos, tenemos que entender la verdadera doctrina del buen ladrón y abandonar la doctrina torcida del buen ladrón de la Iglesia Católica, de la orden jesuita. Analicemos lo que en verdad le sucedió a este buen ladrón, que en realidad era un ladrón humilde, no era un ladrón rico, porque si sabemos que si hubiera sido rico no hubiera sido condenado, porque hubiera sobornado a estos corruptos fariseos. Así que además de eso era un ladrón humilde. Pero además de eso, este ladrón humilde, viendo a Jesús humillado en un madero, creyó y tuvo fe, mientras que las multitudes le gritaban a Jesús, sálvate a ti mismo y creeremos. El buen ladrón tuvo por señal ver a Jesús en su punto más débil, amarrado, casi moribundo, sufriendo un castigo injusto. La fe del buen ladrón fue mayor que la de todos, inclusive que la de los apóstoles de Jesús, que viendo a su rey colgado en un madero agonizando, se entristecieron y quedaron confundidos. Su fe flaqueaba. Su Dios, su rey, pues antes veían a Jesús caminando sobre las aguas y ahora su Salvador moría colgado en un madero. La mayoría de los que seguían a Jesús lloraban. La fe de todos los discípulos de Jesús tambaleaba, se debilitaba al ver a su gran Salvador colgado ahí en un madero tan débil, imposibilitado supuestamente para salvarse a sí mismo. ¿Qué ocurría? Parece que esto era un shock para todos los discípulos, los cuales tenían como una especie de decepción al ver que su gran Salvador de Israel, el Rey de Israel, moría colgado en un madero. Pero por otro lado, para el buen ladrón, viendo a Jesús ahí tan débil, ahí colgado en el madero, clavado y amarrado, imposibilitado para bajarse, ahí cuando aparentemente es tan débil, ahí para este buen ladrón, Jesús
era Dios, era un verdadero Dios. Y este buen ladrón escuchaba cuando otros le decían: cuando te bajes, creeré. Si tú salvabas a otros, sálvate a ti mismo. Pero el buen ladrón no necesitó de nada de eso, no necesitó de señal alguna para arrepentirse. Cuando Jesús aparentemente fue más débil, ahí colgado en el madero, fue cuando la fe del buen ladrón fue más fuerte. Es decir, que la fe del buen ladrón fue más fuerte que la mayoría de los discípulos de Jesús. Recordemos cómo Pedro inclusive negó a Jesús 3 veces. Pero por otro lado, el buen ladrón le decía al mal ladrón: ¿acaso tú no temes a Dios? El buen ladrón sí le temió a Jesús, pero su temor era magnificado, porque le temió cuando Jesús estaba débil, sin fuerzas, colgado en el madero, clavado y atado. No había ningún tipo de señal ni milagro alguno. Mientras muchos le seguían gritando: bájate de ese madero si en verdad eres Dios, la fe del buen ladrón permaneció intacta. Su fe era más fuerte que la fe de cualquiera. El ladrón fue justificado porque Jesús, en su poder como Dios, entendió que si el ladrón hubiera podido bajarse de ese madero, hubiera ido y devuelto todo lo que se había robado. Al ver Jesús tremenda fe, esta poderosa fe del ladrón, pronunció sus palabras: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque, amigos, muchos escuchan que Jesús vendrá pronto, que su venida está cercana. Sin embargo, van 2000 años y Jesús nada que llega. Así que en parte podríamos decir que Jesús está débil. Nadie puede verlo. ¿Dónde está Jesús? No hay señal, no hay milagro. No lo vemos caminando sobre las aguas. No lo vemos salvando enfermos. Es como si aún estuviera amarrado en ese madero. Por tanto, el temor de muchos ha desaparecido. Mientras tanto, nuestros gobernantes han sido instruidos en la doctrina del buen ladrón. ¡Qué gran contradicción! Pero ahora esto se hace claro, porque el buen ladrón tuvo temor de Jesús cuando aparentemente Jesús era más débil, cuando aparentemente no podía bajarse de ese madero. Pero el buen ladrón tuvo temor de Dios. Sin embargo, nuestros gobernantes no tienen temor de Dios porque lo ven débil. Entonces podemos entender ahora qué ladrón son. ¿Son el buen ladrón o el mal ladrón? Porque el mal ladrón le dijo a Jesús: si en verdad eres el Salvador, sálvate a ti mismo y luego sálvanos a nosotros. Es decir, el mal ladrón quería ver una señal del poder de Jesús. El buen ladrón no necesitó ver señal. Al contrario, ahí, cuando más débil parecía nuestro Salvador, fue cuando más creyó. Y es lo que sucede hoy en el mundo. Y no vemos el poder de Jesús por ningún lado. No lo vemos con esa capacidad de sacar ladrones del templo. No lo vemos con esa capacidad de sanar enfermos. No lo vemos con nuestros propios ojos. Aparentemente nuestro Señor Jesús en estos momentos es débil. No hay señal. Así que podemos entender ahora quién es el buen ladrón y el mal ladrón. El mal ladrón es el que está esperando una señal para arrepentirse. El buen ladrón no necesita señal, así que el buen ladrón es el que desde ya se arrepiente y devuelve todo lo que se ha robado. El mal ladrón está esperando una señal y la señal no le será dada, amigos. Por tanto, queda probado que aquellos que se escudan en la doctrina del buen ladrón son en realidad el mal ladrón. Pobres de los que orgullosamente se consideran el buen ladrón, son soberbios y locos pensando que en la última hora se podrán arrepentir porque estaban esperando una señal. Pero ¿qué creen? Resulta que la Universidad Jesuita Georgetown fue adquirida con la venta
de 272 esclavos. Sus familiares luego hicieron el reclamo a la universidad y la universidad ha expiado sus pecados estableciendo una placa conmemorativa y otorgando facilidades a los familiares para que puedan estudiar ellos y sus descendientes. No, así no funciona. Si algo no te pertenece, tienes que devolverlo a sus dueños, y si la universidad fue adquirida con el dinero de la venta de 272 esclavos, pues resulta que la universidad le pertenece a las familias de esos 272 esclavos. El que quiera ser salvo, que devuelva lo que se robó, porque si no, es el mal ladrón. Porque si Zaqueo, el cobrador de impuestos, no hubiera devuelto todo lo que se había robado, nunca se hubiera salvado. Pero Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta casa cuando Zaqueo devolvió todo, y si no lo hubiera hecho en ese preciso momento, Zaqueo hubiera muerto para siempre, amigos. Porque no hay infierno, ni tampoco purgatorio. Escojan entre la muerte eterna o la vida eterna. Hasta pronto, amigos.